Es para mí un enorme gusto, un enorme placer el estar con ustedes, compartiéndoles este testimonio. Recuerdo que hace unos años iba de camino para donde vive mi mamá. Recuerdo que me encontré un vecino y con él íbamos platicando, y mientras platicábamos pues íbamos de camino hacia donde vivía o vive mi mamá. En ese entonces recuerdo que siempre se llevaban en esa esquina dos jóvenes, muy amigos y prácticamente como familia. Recuerdo que cuando iba por esa calle con este señor que me encontré, con quien iba platicando, escuché que alguien o uno de los dos se pegó en el pecho al otro. Entonces dije, hey, ¿qué pasa ahí? Pero según yo eran los dos jóvenes que siempre estaba acostumbrado a ver ahí. Pero para sorpresa mía no eran los dos jóvenes, sino que era uno de ellos y otro que lo estaba asaltando. Y este joven pues estaba de lo más nervioso, de lo más preocupado, porque la persona que lo estaba asaltando era un asesino. Era un hombre que, si bien es cierto, yo lo había conocido desde que era niño, lo había conocido incluso en el colegio. Y él pues cuando escucha que yo digo, hey, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué está pasando ahí? Porque según yo eran los dos jóvenes y también yo bromeaba con ellos, y para mi sorpresa, aquel hombre saca una pistola, un arma 9 milímetros y me apunta. Y en lo que me apunta, pero en cuestión de segundos, recuerdo que digo, si yo corro, este hombre me va a matar. Y si me le enfrento, también me va a matar. Entonces no queda de otra que morir como valiente y esperar la protección divina. Y recuerdo que yo estaba al otro lado de la calle, y cuando me hice esa observación en mi mente, pero en velocidad, entonces decidí enfrentarme. Y cuando estoy enfrente de este hombre, de este hombre que estaba asaltando al otro muchacho, recuerdo que él pues me seguía apuntando, y en mi mente yo solo decía, hay poder en el nombre de Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? Es una gran falta de respeto la que estás haciendo, porque no te das cuenta a quién estás amenazando con esa pistola. No tenés ni idea con quién te estás metiendo. Es necesario que te entregues a Cristo, es necesario que te entregues al Señor, le dije, evangelizándolo a aquel hombre. Pero hasta ese entonces yo estaba lleno del Espíritu de Dios, porque no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, a quién estaba enfrentando. Porque si bien es cierto, el Espíritu de Dios me tomó, para ese entonces yo no quería ir. Me acuerdo que no tenía planeado ir a donde mi mamá, pero como que el Espíritu ¿cómo les podría decir? Me hacía tener la necesidad de ir a visitarla. Y es porque este joven también visitaba una iglesia. Y en ese entonces recuerdo que cuando aquel hombre está escuchando que yo le estoy evangelizando, bajó la pistola y dijo, es que el problema no es con vos, pero este muchacho, le digo, es como familia mía, hemos crecido durante mucho tiempo, y durante todo ese tiempo hemos compartido. Entonces cuando él escucha todo eso, yo recuerdo que miré sus ojos, y en sus ojos estaban completamente perdidos. Sus ojos estaban completamente mire, había droga en su mirada, había alcohol, incluso el aliento se le sentía alcohol. Y recuerdo que este hombre me dijo, la verdad es que yo soy el diablo, me dice. Cuando me dice así, entonces dentro de mí estaba una intercesión, orando y pidiéndole a Dios que cubriera tanto al joven como también cuidara mi vida. Y recuerdo que aquel hombre dijo, pues últimamente yo soy el diablo, soy el mismo diablo. Entonces le digo, pues en el nombre de Jesucristo, Satanás no tiene nada que ver conmigo, y te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Recuerdo que aquel hombre volvió a apuntarme con aquella pistola en la cabeza, y yo recuerdo que en este oído me puso la pistola aquí, y yo sentía aquí lo helado de aquella arma, y solo decía dentro de mí, Señor, hay poder en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, y hay poder, hay victoria en el nombre de Jesús. Y cuando sucedía todo aquello, estaba sucediendo todo aquello, recuerdo que el hombre que venía conmigo no lo volví a ver. Recuerdo que los vecinos que estaban allí
en esa calle no estábamos solamente 3 personas físicamente, que era el hombre que estaba asaltando al joven, el joven que estaba ahí y también su servidor que está hablando con ustedes. Y recuerdo que cuando aquel hombre quería disparar esa pistola, no le funcionaba. También recuerdo de que él comenzó a insultarme, a decir de que me iba a matar, pero no podía matarme. Y no podía matarme por lo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Esto ha sucedido 2 veces en mi vida. Recuerdo que una vez sucedió también cerca del templo donde me congrego. Y para no salirnos del testimonio, pues recuerdo que aquel hombre me quedaba viendo y me decía, te voy a matar, pero no podía matarme. Recuerdo, amado hermano, de que cuando aquel hombre me apuntaba a la cabeza con aquella pistola, yo miraba hacia el cielo a ver si miraba los cielos abiertos. Y si miraba los cielos abiertos, entonces yo decía, esta es mi hora. Pero recuerdo muy bien aquellas palabras que venían a mi mente, que son estos 2 versículos que le acabo de compartir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, más bien condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque tu salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como dice el 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Recuerdo que después de eso el hombre bajó la pistola, porque no pudo hacer nada, y se fue. Cuando iba como a unos 15, 20 metros, se arrojó su pistola y le funcionaba bien. Recuerdo que del cartucho de esa pistola se le cayeron varias balas. Y yo estaba lleno del poder de Dios en ese momento y decía, este Satanás que piensa que va a hacer lo que él quiere con los hijos de Dios, piensa que va a jugar como él quiere, pero no se da cuenta de que la autoridad le pertenece al Dios Todopoderoso. Y recuerdo que comenzaron a salir los vecinos y comenzaron a ver a aquel hombre que habían visto como un ser humano normal, pero ya no lo miraban así, sino que estaban viendo y sintiendo la presencia de Dios que estaba emanando en ese momento. Recuerdo también de que el hombre que venía conmigo también salió de aquella casa. Y años o meses anteriores, este hombre blasfemaba contra Jesucristo. Este hombre blasfemaba contra la palabra del Señor y se burlaba. Y recuerdo que agarrado de aquel portón, él dijo estas palabras: verdaderamente que ustedes saben lo que hacen. Y lleno del poder de Dios le dije: y ahora sí cree usted, ahora sí cree en el poder de Dios, ahora sí cree en el Evangelio, pues esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Cada vez que yo cuento esto, yo siento la gloria de Dios y siento el poder de Dios emanar, fluir desde su trono hacia mi vida, porque el que Él haya protegido mi vida no es sino para declararle a usted en esta tarde o en este momento de que el que les ha predicado a ustedes del libro de Daniel, el que les ha predicado a ustedes del arrebatamiento, del inminente arrebatamiento, el que les ha hablado del nombre de Jesús con los videos que hemos grabado, de los requisitos para ser un verdadero rabino y no un farsante, del video que grabamos ahorita, de los falsos protocolos de los sabios de Sión y todo esto, pues este hombre que le está predicando es un milagro del Señor, es una muestra tangible, tocante de la protección divina, de la fidelidad, de la lealtad de Dios. Muchas personas quizás te han dicho que te van a matar por predicar el Evangelio, muchas personas te han dicho que te van a matar por ser cristiano, por ser hijo de Dios, pero hay algo que quiero decirte, y es que la protección divina está contigo, y es que el poder de Dios está contigo. ¿Y sabes por qué está contigo? Porque Él lo prometió, pues dice la palabra que Jesucristo, o que Dios no puede negarse a sí mismo. Y ahora, amado amigo, yo recuerdo que cuando aquel joven o aquel hombre se fue y dando la vuelta, venía otro hombre, el cual se llamaba Freddy. Y cuando Freddy me dice: ¿vos sos Julio? Claro que sí, le digo, yo soy Julio. Dice aquel man que te va a matar, dice: andate, y como la forma de hablar de ellos, dice: loco, andate de aquí que te va a matar ese man dijo que te iba a matar, y vos sabés que ese man donde pone el ojo pone la bala, donde él decide
que va a hacer algo, lo va a hacer, andate de aquí. Y recuerdo que volví a ser lleno del poder de Dios y le dije, si no pudo a la primera, tampoco tendrá otras oportunidades de hacerlo, porque si Dios me dio la victoria, me la dio y me la dio de verdad, de una vez y para siempre. Así que si Él, que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, entonces ahora nada le dará otra oportunidad. Me acuerdo que entré donde mi mamá, y en ese momento llegué, no le dije nada de lo sucedido para no preocuparla. Pero al salir de mi casa llegué donde mi esposa, llevábamos 1 año de casados, y recuerdo que le conté y le dije, mira que esto pasó. Entonces ella me dice, ya no vas a ir ahí, porque si ese hombre juró que te iba a matar, entonces no vas a ir ahí ya no más. Pero sentía yo aquella confianza, aquella convicción de que si no lo había hecho en ese momento, jamás lo iba a volver a hacer. Recuerdo que todos los días yo iba donde mi mamá, porque teníamos con mi esposa pues la decisión de que, ya que mi mamá hacía tortillas, pues decía, bueno, va a ser mi mamá quien nos va a dar las tortillas. Pero yo le dije a ella, mira, te voy a decir algo, yo no nací para retroceder. Así que si este hombre juró que iba a hacer eso, vamos a ver quién es más poderoso, si aquel que me guardó en ese día o el diablo que busca callar el mensaje de la verdad. Y recuerdo que cada día que me bajaba del autobús, hay un lugar ahí que es la terminal de buses, y recuerdo que a mí me tocaba bajarme ahí todos los días, pero había ocasiones donde se me pasaba la parada de buses y me tocaba irme a parar al campo, y ese campo es donde se llevaba a este hombre, donde asaltaba a este hombre y donde este hombre hacía su fechoría. Y recuerdo que un día, bueno, todos los días en sí que me bajaba ahí, yo iba diciendo, en el nombre de Jesús, Dios mío, guárdame, guarda a tu siervo todopoderoso, pues tu palabra dice que tú eres protección para nosotros, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero para no ir más allá, más largo este testimonio, les voy a decir de que un día iba por la meta del campo de esa colonia. Y me detuve y dije, ya basta, en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que me detuve enfrente de esa meta y le dije al Padre Eterno y al Señor Jesús, le dije, Señor, en el nombre de Jesús yo te voy a pedir algo, Padre. Y tú eres el dueño, pues tú no cumples la voluntad del hombre, sino que tú cumples tu eterna voluntad, y es el hombre quien tiene que obedecerte y no tú al hombre. Pero te voy a pedir en el nombre de Jesús una oración que lleva 2 peticiones, Padre Eterno. Y la primera es esta, Señor. Si este hombre me lo vuelvo a encontrar, yo te pido en el nombre de Jesús que sea con una Biblia y con un arrepentimiento genuino, Padre Eterno. Pero si este hombre va a seguir haciendo males, Señor Eterno, y va a seguir haciendo maldades, Eterno Dios, Él está en tus manos. Y recuerdo que hice esa oración, y pasaban los días, y yo haciendo aquella declaración de victoria, porque la palabra de Dios dice que cerca de nosotros está la palabra de fe y la palabra de salvación, que es Cristo Jesús, que Él murió y resucitó, de que Él es el Mesías Salvador, y que ante Él se va a doblar toda la rodilla y toda lengua confesará su nombre. Y iba confesando el nombre del Señor y diciendo que hay poder en el nombre de Jesús y que hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Recuerdo que un día uno de las vecinas que había visto y que había estado ahí cuando había sucedido aquel impactante testimonio, que más ellos dan testimonio de lo que sucedió. Recuerdo que me llamó y me dijo, Julio, vení. Pues fui y le dije, dígame, ¿ya te diste cuenta? Y como las malas noticias llueven, yo solo le dije así, Señor, ¿qué es lo que sucedió? Y me acuerdo que aquella señora me dijo, mira, tal persona, y no doy el nombre por respeto a los familiares y por respeto también a las personas que conocieron aquello también. Pero sí recuerdo de que aquella señora me dijo, mira, mataron a tal persona allá abajo, estaba asaltando a unos hombres, y estos pues cuando miraron de que a él le falló la pistola porque no pudo disparar,
Entonces el guardia que andaba con ellos le disparó. Y dice ella, porque a mí no me consta, realmente no fui a ver, sino que muchas personas hablaban de él. Dice que aquello le había arrancado literalmente el brazo de un disparo de escopeta, y el otro disparo dice que le borró prácticamente la mitad de su rostro. Y recuerdo que en ese momento tuve tristeza en mi corazón, porque dije, un alma se ha perdido. Señor, ojalá haya tenido una milésima de segundo para arrepentirse. Y la otra parte de mí tenía aquella convicción de la protección de Dios, tenía aquella convicción del poder divino de Dios. Y recuerdo que entré donde mi mamá, pues todos los días iba ahí, y ellas me quedaron viendo, mi mamá y mis hermanos o mis hermanas. Y hubieron otras cosas que sucedieron ahí, pero solamente quiero decirte algo, que no es el enemigo el que tiene el poder de tu vida, no es el diablo, no son los hombres quienes tienen el dominio de tu vida, sino que es realmente el Señor Jesucristo quien pagó en la cruz por tus pecados. Es el Señor Jesucristo quien se hace cargo de ti desde aquel momento que decidió de que tú nacieras en este mundo, y más aún cuando Él te escogió a ti para salvación y vida eterna. Quien te está hablando es un milagro. Quien te está hablando es un hecho tangible y una confirmación tangible de la protección de Dios y de aquellas promesas que Dios hizo. Una promesa de que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Una promesa y un cumplimiento de aquella palabra donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues este Dios es al que servimos. Y es al Señor Jesucristo a quien nosotros nos entregamos. Es al Señor Jesús a quien nos rendimos realmente y totalmente, y es quien tiene cuidado de nosotros. Pues es el mismo Señor Jesús quien decidió escogerte, pues dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Quien te está predicando, quien te está dando este testimonio, es un hombre que es un milagro. En varias ocasiones me han puesto la pistola en la cabeza por predicar el Evangelio. En varias ocasiones muchos asesinos me han dicho que me van a matar por predicar la palabra del Señor, y no lo han logrado. Y no lo han logrado simple y sencillamente porque Dios no lo ha querido así. Pues el mismo Señor dice que Él conoce los tiempos de cada uno de nosotros. Es Dios quien tiene la fecha establecida para cuando me voy a ir de este mundo. Pero sí te voy a decir algo: quien te predica, quien te está enseñando, quien te está dando estos videos, no está bajo el nombre de Julio Padilla, sino bajo el nombre de un milagro, bajo el nombre de la misericordia, bajo el nombre del cumplimiento de las promesas eternas del Dios Todopoderoso. Pues así como me ha guardado a mí, así te ha guardado a ti. Así como a mí me han puesto armas en la cabeza y el enemigo no ha podido callar, el enemigo no ha podido detener el mensaje de Dios en mi vida. Pues desde niño el enemigo ha puesto en mí enfermedades y puso en mí, recuerdo una enfermedad a los 5 o 7 años, a mí se me paralizaban por completo las piernas y no podía moverme. Y mi mamá me decía: pedile a Dios que te sane, papá. Y yo oraba al Señor y el Señor me curó de eso, me sanó totalmente. Recuerdo que a la edad de 9 años me daba también migraña, una migraña en un grado casi terminal. Yo miraba parchos, se me dormían partes también de mi cuerpo. Recuerdo de que aquel dolor de cabeza incesable no se calmaba con nada, cualquier ruidito, hasta de un alfiler, no lo podía soportar. Y el Señor me sanó. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha libertado de tantas cosas que han pasado en el mundo? Y ha sido el poder mismo de Dios, ha sido el Evangelio de Dios, porque dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
pues dice la palabra del Señor que no, o dice el apóstol Pablo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador y no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Pues ciertamente el hombre y sus días son neblina, pero Dios permanece para siempre. El hombre mismo no tiene potestad sobre su espíritu, sino que es Dios quien tiene potestad sobre el espíritu mismo del hombre, porque fue Dios quien creó al hombre, fue Dios quien estableció la vida y la muerte en el hombre. Pues desde que el hombre decidió comer del fruto prohibido, el hombre llamó para sí la muerte, mas aún así en su misericordia Dios le prolongó la vida al hombre para que tuviera un lapso de vida, y en su misericordia Adán y Eva no murieron al instante, sino que envejecieron, y conforme al envejecimiento y la corrupción de sus cuerpos, ellos murieron al final. Pues dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Pero lo que te quiero decir es de que la muerte no está sino en la lengua de aquel, como dice Santiago, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Pues lo que trato de decirte es lo siguiente, de que tú tienes en tu lengua la misma palabra de vida o la misma palabra de muerte. Pues si tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes vida eterna, y si crees que Él se levantó de los muertos, pues la vida eterna es tangible en tu vida. Pero también, si tú le rechazas, la muerte está a las puertas y está acechando. Este es mi testimonio, uno de muchos testimonios de la protección divina hacia mi vida. Hay muchos testigos de esto, pues los vecinos allá en el barrio donde yo crecí, muchos de ellos, la mamá de este muchacho a quien estaban asaltando, el tío de este muchacho que venía conmigo platicando y después pues se convenció de quién es Dios, de quién es un siervo de Dios. Hay muchas personas. Igual, a mí me han disparado a los pies, me han hecho disparos a los pies, y a sabiendas de que llevo una Biblia en mi mano, lo han hecho. El enemigo cree que va a detener el mensaje de Dios, para lo cual Dios me guardó durante toda mi vida. Mi esposa y yo hemos pasado dificultades grandes. Perdimos a nuestro primer bebé, pues Dios decidió que iba a ser para primicia para él. Recuerdo que en muchas ocasiones yo decidí darle a Dios las primicias de todo. Y recuerdo que en el primer sueldo yo se lo di al Señor para gloria de Dios y no para la mía, pues yo soy polvo. Recuerdo que el primer aguinaldo, el primer catorceavo, porque aquí se dan aguinaldos y catorceavos, recuerdo el primer aumento, todo lo iba dando. La primera parcela de tierra también que el Señor me proveyó, dije, no, esto lo vamos a dar para primicia. Pero recuerdo de que cuando nos dimos cuenta de que mi esposa estaba embarazada, no le dije, Señor, es tuyo, la verdad, este fruto, porque las primicias son tuyas, y Dios decidió llevárselo al 4º mes de gestación. Hoy tengo 2 preciosas hijas, y bendito sea Dios de que les ha dado inteligencia, y les ha dado el don. Pues mi hija de 8 años está cantando en la iglesia, y canta muy precioso, gracias al Señor. Mi esposa canta en la iglesia también, y ella pues tiene una voz, gracias a Dios, una voz que ministra, una voz que se siente la presencia de Dios. Y su servidor pues no puede ser, yo no digo que soy un erudito para predicar la palabra del Señor, no digo que soy sabio, más sabio, yo tengo las mismas oportunidades que usted, yo tengo al mismo Dios que usted, tengo las mismas enseñanzas que usted, tengo la misma Biblia que usted, tengo las mismas rodillas que se doblan ante el mismo Dios, tenemos las mismas oportunidades y tenemos lo mismo que podemos gustar y disfrutar nosotros. Así que nadie es mejor que nadie, simplemente me encanta la palabra de Dios, me encanta estudiar, me encanta leer la palabra del Señor, y aún así comparar con la historia los acontecimientos que están sucediendo. Muchos testimonios de esto me han ocurrido. Se los cuento porque ya días, ya meses tengo la inquietud de compartirlo con ustedes. Y familia, porque ustedes son familia, en el nombre de Jesús, les amo mucho en el nombre de Jesús, y deseo en el nombre del Dios Todopoderoso que su sentido, su entendimiento sea totalmente abierto para que comprenda cuál es
el regalo que tiene usted del Dios Todopoderoso, la autoridad que Dios le ha dado, la protección divina que Dios le ha dado. Yo no le estoy mandando a que pelee usted contra ladrones o esto o lo otro, no, eso es algo que sucede, es algo que sucedió y que Dios me tomó, realmente me llenó de su presencia en ese instante para defender tanto mi vida como también para defender la vida de aquel joven que está siendo asaltado. Hoy Alexis, si tú estás viendo este video y estás apartado del Señor, yo te quiero decir, entrégate al Señor Dios Todopoderoso. Él te dio la vida y te la prolongó para que le sirviera, no para que te apartaras de Él. Familia, suscríbase a este canal. También dele like a este video y compártalo para que muchas personas se den cuenta de la protección que Dios brinda, pues no solo a mí, sino que a todo aquel que cree. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es un enorme privilegio, un placer grande compartir con ustedes estas experiencias que no son metafísicas, no son mentiras, sino que se los está hablando un milagro. Yo soy un milagro del Señor, yo no soy nadie sin el Señor, yo no puedo hacer nada sin el Señor y lo que he hecho ha sido Él que me lo ha permitido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendito sea el sagrado nombre de su reino desde ahora y para siempre, y su nombre es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga, Dios les guarde.